Buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida a este acto tan significativo que organizamos desde la Agrupación Socialista Julián Besteiro de Carmona, en conmemoración del 84 aniversario de la muerte de un gran referente de nuestra historia como fue Julián Besteiro. Su legado sigue vivo en nuestras luchas y en nuestros ideales, y es un deber recordar y honrar su memoria. Hoy nos reunimos no solo para recordar a Julián Besteiro, sino también para reflexionar sobre su contribución a la política y al sindicalismo en nuestro país. Su compromiso con la justicia social y su defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras son valores que seguimos defendiendo con orgullo. Para este homenaje tenemos el privilegio de contar con 3 ponentes que compartirán con nosotros su conocimiento y experiencia. En primer lugar, me gustaría presentar a Miguel Ángel Melero, que está a mi izquierda, actual secretario general del PSOE de Tomares y doctor en Historia. Miguel Ángel es un destacado académico que ha dedicado su vida a la investigación y a la enseñanza. Su trayectoria académica incluye una amplia gama de publicaciones sobre la historia contemporánea de España, con un enfoque particular en los movimientos sociales y políticos que han moldeado nuestra democracia. Él ha ocupado diversos cargos en el ámbito político y social, siendo un firme defensor de los derechos de los ciudadanos y un activo participante en la vida política de su localidad. Su compromiso con el socialismo se refleja en su trabajo diario, donde ha promovido iniciativas para mejorar la calidad de vida de los vecinas y vecinos de Tomares. Además, ha sido miembro del Comité Provincial del PSOE de Sevilla, donde ha contribuido a la elaboración de políticas que buscan el bienestar social y la igualdad. Su labor como historiador no solo se limita a las aulas, sino que también ha estado presente en la política activa, donde ha trabajado incansablemente por el bienestar de toda la comunidad. Miguel Ángel ha sido reconocido en varias ocasiones por su dedicación y su capacidad para conectar la historia con la actualidad. En su intervención nos acercará a las actuaciones memoriales que se han desarrollado en Andalucía y la ausencia o desarrollo de políticas públicas de memoria en los 40 últimos años. También es un honor para mí presentar a José María Romero Calero, que está a mi derecha, más conocido como Pepe Romero, quien es presidente de honor de UGT Sevilla y ha recibido la medalla de oro de la provincia. Él ha sido un pilar fundamental en el movimiento sindical de nuestra región, dedicando su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y a la lucha por la justicia social. A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en el ámbito sindical, incluyendo el de secretario general de UGT de Sevilla, donde lideró numerosas iniciativas en pro de la mejora de las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Su compromiso con el sindicalismo ha sido reconocido en múltiples ocasiones y ha sido galardonado con varios premios que destacan su labor en la defensa de los derechos laborales. Él ha sido un firme defensor de la unidad entre los sindicatos y ha trabajado incansablemente para fomentar el diálogo social, convencido de que la colaboración es clave para lograr avances significativos en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Su voz ha resonado en numerosas ocasiones en defensa de los más vulnerables y su experiencia es testimonio de la importancia del sindicalismo en nuestra sociedad. Le viene de herencia de su padre y de su abuelo los valores de la lucha por la libertad. En el año 1967 ingresa en la Juventudes Socialistas y también en la Unión General de Trabajadores. En el 69 es detenido por la Brigada Político-Social y encarcelado. Posteriormente continúa en la lucha sindical a pesar de las dificultades que le acarreaba para su actividad laboral el hecho de haber estado en prisión. Ha ido compaginando siempre su actividad sindical y política y tras muchas vicisitudes y acontecimientos, una vez constituida la Junta de Andalucía, es nombrado consejero de Trabajo en el gobierno socialista de José Rodríguez de la Borbolla. Más adelante fue concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla y también senador por la circunscripción de Sevilla. Y termina siendo elegido comisario de la Junta de Andalucía para la recuperación de la memoria histórica. En último lugar, intervendrá también Antonio Rodríguez Almodóvar,
que es escritor, todos lo conocéis, fue profesor en Carmona y va a transmitirnos su conocimiento, como me ha dicho ahora mismo, sobre la cárcel de Carmona, donde estuvo y murió Julián Besteiro. Sin más preámbulos, les agradezco su presencia y les invito a escuchar con atención a nuestros ponentes. Estoy convencido de que esta será una jornada enriquecedora para todos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, querido compañero secretario general. Compañeros, compañeras de la agrupación de Carmona, amigos, amigas, muchísimas gracias por invitarme, por asistir. Y la verdad es que os tengo que decir, antes de nada, que todas las palabras que yo pueda verter, la verdad es que son de alguna manera palabras prestadas o palabras compartidas. Porque realmente voy a hablar en nombre de muchas personas que en diferentes ámbitos de la memoria han trabajado mucho y bien a lo largo de estos años. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, de Pepe Romero? La verdad es que me siento, si me permitís la comparación, como el telonero de tu estrella del rock favorita, ¿no? Yo creo que a Pepe Romero la memoria le debe todo. Y yo compartir, la verdad, mesa, entre otros, con él, por ejemplo, también está mi amigo Antonio Rodríguez Almodóvar, qué decir de Antonio, ¿no? Pero compartir espacio con Pepe, la verdad es que, bueno, probablemente hable de cosas que él ha vivido en persona, ¿no? Por tanto, bueno, más mérito creo si tiene y más valor al encuentro. Y luego el agradecimiento a que me hayáis querido invitar precisamente a este homenaje a Julián Besteiro, al que he acudido en formato de asistente en otras ocasiones. Creo que la última vez, si no recuerdo mal, tuvimos como participante en el mitin, entre otros, a Fernando Martínez, estuvo también el secretario de la UGT, que se me acaba de ir el nombre. Bueno, en fin, ya me acordaré y os lo diré, ¿no? Cándido Méndez, que además hizo una intervención maravillosa y que lo disfruté muchísimo. Y la verdad es que venir a este homenaje a Julián Besteiro, cuando hoy es precisamente el aniversario de su muerte en la cárcel de Carmona, yo siempre he dicho que soy socialista porque soy historiador, y creo que soy también socialista porque me considero besteirista. La verdad es que si hay una figura política, histórica, que aúne virtudes de honradez y de principio y de sentido común a un camino y a una trayectoria, yo creo que ese es Julián Besteiro. Y antes de empezar, veo también algunas fotografías por aquí. Me encantaría que las fotografías pudieran escuchar, ¿no? Porque si no, a alguno, como dice mi madre, se le iban a poner las orejas coloradas, ¿no? Espero que escuchen, si no, nos tendrán que escuchar en otros ámbitos. Bueno, en definitiva, introducción aparte, yo hoy vengo a hablaros, a departir con vosotros, con vosotras, sobre todo de actuaciones memorialistas. Incluso cuando el propio término de recuperación de la memoria no se había acuñado, y nos encontramos con actitudes memorialistas que se produjeron, incluso actitudes de resistencia al olvido, ¿no? Que se produjeron en algunos casos incluso de manera coetánea, que coexistieron con el terror de la conspiración, de la sublevación, de la guerra y de la dictadura. Luego, por supuesto, aquellas actitudes memorialistas que se dieron también en el tránsito, en esa transición a la democracia. Y luego en esa especie de año cero de la memoria, en ese punto de inflexión que tuvo lugar en el año 2000, cuando la memoria pues se viste, ¿no? con el traje de movimiento social a través de la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y luego está también, me gustaría tratar también y enfocarlo todo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, desde aquellas que constituyen la piedra angular de todo este proceso de memoria, de aquellas por las que todo esto tiene sentido y merece la pena, que son las víctimas, las directas, y también las víctimas subsidiarias, aquellas que sufrieron no solo la represión en sus diferentes manifestaciones, sino también la asimetría en la propia consideración de la víctima. Porque si víctima es, como dice la ONU, toda persona que sufre persecución por una causa injustificada, bien es cierto que no todas las víctimas fueron consideradas como tal, y lo podremos ir viendo. Por eso yo siempre he hablado un poco de una memoria de unos y una memoria
de otro. La victoria sublevada a partir de la Guerra Civil, a partir de abril de 1939, no solo iba a traer castigo en sus múltiples manifestaciones a los vencidos, sino que por extensión iba a propiciar, como os digo, una absoluta asimetría, un absoluto desequilibrio en el trato de las víctimas según se tratara, perdonadme la expresión burda, de su pertenencia a un bando o a otro. Y Andalucía en este sentido, no se os escapa, no es el mejor ejemplo para hablar de estas caras poliédricas de la represión, ¿no? 57.413 personas asesinadas por los golpistas, miles de presos en cárceles, en batallones disciplinarios, en colonias penitenciarias militarizadas, en destacamentos penales, en campos de concentración, más de 6.000 personas represaliadas como masones por los tribunales para la represión de la masonería y el comunismo, casi 60.000 exiliados, miles de mujeres vejadas en su honor y en su intimidad, y miles de represaliados también por el Tribunal de Orden Público, ¿no? Evidentemente también en el otro lado hubo víctimas, incomparables en el número, pero sí que es cierto, y aquí se produce la gran asimetría, que mientras que unas víctimas consideradas como mártires y caídos por Dios y por España fueron encontradas, recuperadas, enterradas de una manera digna, recibieron todos los honores y además sus familiares recibieron todo tipo de prebendas de tipo económico y laboral, en el otro lado encontramos todavía a muchas víctimas y a sus víctimas subsidiarias, a sus descendientes, a sus familiares, cruzando los dedos para poder intentar recuperar sus cuerpos y cruzando los dedos también para que les toque un gobierno de turno en el territorio que le corresponde, que sea sensible a desarrollar políticas de memoria. La asimetría en la consideración de la víctima evidentemente nace con la propia conformación del nuevo Estado franquista, lo hace a través de un relato sesgado, de una bibliografía hagiográfica, del panfletario falangista o de la creación de su propia comisión de la verdad, esa propia comisión de la verdad que fue la causa general. Lo hizo llenando también las calles de nuestros pueblos y ciudades de cruces de los caídos y los nombres de calles, lo confirmó casi 20 años después con el latrocinio de exhumar fosas para llenar el conocido como Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros, y lo sigue haciendo realmente a día de hoy, ¿no? Con partidos, con formaciones, con fundaciones que se encargan de blanquear la dictadura, la conspiración, la sublevación, la guerra. Y es verdad que esta asimetría se aplicó de manera especialmente cruel sobre aquellos que yacían y yacen en enterramientos ilegales, en fosas comunes, por ejemplo, a través de la ocultación o destrucción de las fosas, con el claro objetivo de establecer una especie de memoria preventiva que empezaba con el borrado, con la confusión de la evidencia de violencia. Y una asimetría que es la que a día de hoy continúa soportando el debate entre detractores y defensores de la memoria histórica y democrática, de la recuperación de la memoria histórica y democrática, de la lucha, de la resistencia frente al olvido. Los primeros porque son conocedores de esa geografía del terror, con el objetivo de mantener ese relato único, esa memoria imperante que era además una memoria excluyente del vencido, con el argumentario del interés económico, de la reapertura, de la herida, de la ruptura incluso de los pactos de la transición, y la segunda simplemente por entender que se trataba meramente de una cuestión de derechos humanos atávicos al ser humano. Pues quiero centrar esas actitudes memorialistas, esos comportamientos memorialistas, desde la perspectiva, desde los ojos de la víctima, e intentar, para que sea lo más ameno posible los minutos de mi intervención, hacerlo también dándoles voz, quizás de una manera más literaturizada, me vais a perdonar. Los secretos son eso, secretos que nunca pueden ser confesados. Debía lamentarse así, seguramente, Modesta Vázquez, cuando salía cada día desde el 27 de febrero de 1938 al campo, desde el municipio onubense de Zalamea a La Real, y se repetía seguramente estas palabras de manera obsesiva cuando a 1 kilómetro del camino que unía los municipios de Zalamea
y de Calaña, se desviaba a la derecha hacia un paraje natural conocido como Valle Redondo y donde allí reposaban los restos de su marido, de Ramón, que había sido asesinado. Bajó cada día durante 40 años para cerciorarse que ni el agua ni las variaciones climatológicas habían cambiado esa ubicación que desde el primer día se había dado a la fosa y que se había señalado a través de una serie de piedras que la rodeaban y de una cruz de hierro que la coronaba. Repetía, como digo, esta acción casi de manera enfermiza, enajenada, hasta el punto de que ya en todo el pueblo, en toda la comarca, se conocía la fosa como la fosa del marido de la Modestita, de este Ramón que era anarquista y al que, bueno, el conflicto civil, la sublevación le hace huir, se va a la sierra hasta que, por cuestiones de enfermedad, de salud, no puede continuar en la sierra y decide volver al municipio de Zalamea, donde se encuentra durante un año, ¿no? Permanece durante un año hasta que su mujer, Modesta, pues decide, una mujer que estaba tipificada además como muy religiosa y de derecha, decide contarle al cura del pueblo lo que estaba ocurriendo y le pide que le ayude para que se produzca una entrega controlada y una detención controlada. Entiendo que a nadie se le escapa, ¿no?, lo que ocurrió, ¿no? En pocos días guardias civiles y falangistas apresaron a Ramón y lo asesinaron junto a otro compañero, ¿no? Lo detuvieron a finales de enero del 38 y lo asesinaron, un mes más tarde. Sin embargo, Modesta, dentro del dolor, a pesar de su dolor, que le había arrancado esa parte, le gana la primera batalla al olvido. Y le gana la primera batalla al olvido porque manda a su padre, persona muy respetada en el pueblo, para que siga ese cortejo tétrico, y donde asesinan a su marido y al compañero de su marido, le pide a su padre que lo entierre y que señale la fosa. El padre de Modesta entierra los dos cuerpos y le coloca a su yerno una cruz también al cuello. Esa cruz al cuello estaba cuando pudimos exhumar felizmente la fosa en el año 2016, y cuando Ramón Garrido, que era sobrino político de Ramón, llevaba el nombre precisamente por su tío político, dio la primera palada de arena cuando ya se veían, se vislumbraban los primeros restos óseos, y dijo: la memoria es esto, no es abrir heridas, sino es tapar dolor. A casi 150 kilómetros de Zalamea y en el mismo contexto de ocupación y represión sublevada, pues Máximo González Mariscal había sido una de las 144 víctimas mortales que los últimos estudios establecen para el caso de esta localidad del norte de Sevilla, de la localidad sevillana de Guadalcanal, entre asesinados por el bando de guerra, desaparecidos, ejecutados por sentencia firme de consejo, en fin, muertos por la Guardia Civil embatida, etc. Le diferenciaba del resto de víctimas el hecho de que su padre pues tenía un gran ascendente social en el municipio. Y esto hizo que su padre pues consiguiera comprar un pequeño terrenito entre dos panteones en el cementerio municipal de San Francisco, en Guadalcanal, con el objetivo de que cuando asesinaran a su hijo, porque sabía que lo iban a asesinar, pudiera recuperar su cuerpo, pero no solo recuperar su cuerpo, sino intentar llenar ese enterramiento familiar de otras víctimas. Gracias a esta actitud del padre de Máximo, se pudo encontrar su cuerpo como el de otras 6 víctimas de la represión en Guadalcanal, que tuvo lugar entre el 19 y el 23 de agosto de 1936, con este montante, como digo, de 144. Imaginaros que al final son 7 víctimas de 144, pero no estamos hablando quizás tanto de porcentajes que serían importantes, sino de estas actitudes de resistencia, ¿verdad?, de rebeldía frente al olvido, en un contexto, nunca lo olvidemos, en el contexto en el que se están produciendo, porque quizá ahora puede parecer todo muy fácil, pero en aquel momento de miedo, de terror, de silenciamiento, de exilio interior, es cuando cobran más importancia. Bueno, pues fijaros, casi 30 años más tarde,
de que tuvieran lugar los hechos de estos dos primeros casos, Rosa Arjona acompañaba desde muy pequeña, cada 7 de mayo, a su madre a llevar al cementerio de Villanueva de la Concepción, un precioso pueblo que está en las faldas del Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga, pues un ramo de flores en el que predominaban el rojo, el amarillo y el morado. Y bueno, llegaban allí, casi que lo soltaban, ¿verdad?, de manera disimulada, donde estaba lo que los viejos decían que era la ubicación de la fosa. Y decía Rosa, la de banderas republicanas que habré puesto yo cuando no podían ponerse, claro, cuando las ponía en forma de flor. Y reía sin rencor, Rosa, diciéndonos esto, nos lo contaba, como ella decía, esperando que algún día, por fin, esos ramos de flores dejaran de ser furtivos. Pues otros vecinos, mucho antes que ella, y en una etapa en la que, como digo, llevar flores a una tumba era casi una tarea, bueno, pues leonina y resultaba una labor desafiante, subversiva, seguían tirando flores a lo alto a través de la pared más meridional del cementerio, en la parte no católica, tiraban flores a través de la tapia, por encima de la tapia, pues con la esperanza de que cayeran lo más cerca posible de esa ubicación geográfica de las fosas. Fijaros ese gesto, ¿no? Qué gesto tan bonito. Y además lo hacían, y nos lo contaban, lo hacían corriendo, porque venían, como ellos llamaban, las hijas de Pilar. Es decir, las hijas de Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la sección femenina de Falange, ¿no?, que los perseguían al grito de rojos y cantándoles el cara al sol, ¿no? Pues esta actitud de resistencia frente al olvido ha sido la que pudo perdurar en este municipio de Villanueva de la Concepción, porque no se ha podido hacer ninguna otra actuación, porque ya hubo quienes se encargaron de construir sus panteones familiares, los panteones de las familias más destacadas del municipio, precisamente encima de donde se encontraban esos yacimientos ilegales, impidiendo, a pesar de los avances técnicos, y créanme que lo intentamos todo, el equipo que conformábamos la dirección general, con Javier Giralde al frente como director general, lo intentamos todo, pero fue absolutamente imposible. En todo caso, estamos hablando de comportamientos, digamos, de alguna manera como teledirigidos de la memoria. Era la manera que tenían estas personas de mantener el recuerdo, el homenaje y, de alguna manera, como digo, en la resistencia frente al franquismo, en un momento en el que la resiliencia, término que se puso tan de moda hace pocos años, ¿verdad?, pero ya se empleaba en aquel tiempo, se empleaba en la práctica. La resiliencia era la única forma de poder conseguir la supervivencia al sometimiento, junto al silencio. Y estos 3 breves ejemplos, que debieron ser mucho más seguros, demuestran algo muy esperanzador. Una parte de la población no se conformaba simplemente a su rol de doliente silenciosa, y casi sin pretenderlo, pues habían iniciado un proceso de prerrecuperación de la memoria histórica en su proyección pública, como de preparación para un terreno pues que tendría que llegar mucho tiempo después. La clave residía efectivamente en la tierra. La tierra, al final, era la que siempre hablaba, la que siempre nos situaba, y con ella, con esta tierra que hablaba, la importancia de la señalización de los espacios del horror para su posterior conversión, esa traslación de espacio del horror y su conversión en espacios de recuerdo, en espacios de dignificación, en espacios de homenaje. Porque si para unos la forma más fácil de borrar la huella del crimen era hacer desaparecer los cuerpos, la única esperanza que le quedaba a la otra parte era que estas víctimas no volvieran a morir a través del olvido. Era la única manera de poder establecer una traslación con sus generaciones posteriores, era la única manera que tenían de poder cerrar ese círculo del duelo y poder sanar, poder acabar con esta herida. Si bien nunca llevar a cabo una reparación, y aquí me vaya a permitir un breve paréntesis, yo me considero, y cada vez más lo tengo que decir aquí, estamos en confianza, como un pesimista de la memoria. En la poca experiencia que yo puedo tener,
he visto, y no sé si Pepe, con mucho más bagaje y muchísima más experiencia, podrá corroborar que no paramos de movernos, ¿verdad?, en el mismo círculo, ¿no? Siempre estamos de alguna manera dependientes de ese gobierno de turno. Hemos sido incapaces de establecer, al menos en nuestra parte, como responsables memorialistas desde las instituciones, desde la administración, de poder establecer una pedagogía que haga que la memoria esté por encima de los signos políticos. Y a día de hoy, pues seguimos en esta vuelta, incluso seguimos mucho más mermados, gracias a que tenemos desde luego el Gobierno de España y a que tenemos, por ejemplo, también en Sevilla administraciones como la Diputación de Sevilla que han apostado claramente por paliar de alguna manera esas carencias que la Junta de Andalucía, por si me escucha, pues ha decidido cortar de manera radical. Entramos en una nueva etapa muy interesante porque, como digo, estos primeros ejemplos de resistencia frente al olvido que tienen lugar de una manera coetánea en un contexto de terror, pues luego se van a ver acompañados por otras actuaciones memorialistas que también van a tener a los familiares en el centro, en el epicentro, como piedra angular, y que tienen lugar en la etapa de la transición a la democracia. Se producen en un contexto en el que tiene lugar la conformación de los primeros ayuntamientos democráticos después de las elecciones municipales de 1979 y que va a dar un papel fundamental de nuevo a los familiares que van a trabajar y a sus colaboradores que van a trabajar con mucha más voluntad que ciencia, con mucha más voluntad que herramientas técnicas y que normativas para poder llevar a cabo recuperación de cuerpos de víctimas y la monumentalización de esos espacios del horror para la conformación de esos primeros primigenios lugares de memoria. Así ocurriría, por ejemplo, a mediados de diciembre de 1979 en Jimena de la Frontera, en Cádiz, cuando el Partido Socialista Obrero Español de este municipio gaditano decidió, en clara consonancia con los familiares, pues el inicio de las labores para la localización y recuperación de los cuerpos de varios vecinos asesinados en noviembre de 1936. Incluso un año antes tuvo lugar este mismo hecho en el municipio jienense de La Carolina, cuando un grupo de familiares solicitó al alcalde de la localidad pues autorización y apoyo económico para poder exhumar a sus familiares, así como la cesión de un espacio para poder establecer un monumento de recuerdo, de homenaje a estas víctimas. O incluso especial significado tiene el municipio sevillano de Constantina, donde se exhumaron entre 1979 y 1980 los restos de más de 700 víctimas en una fosa común, lo que supone un absoluto hito para esta fase de, permitirme, como ya he dicho, pre-recuperación de la memoria histórica. Bueno, pues así, hasta un total de 122 municipios, hasta el año 2000, a través de una acción orquestada, como os digo, por los familiares, pero que ya empieza a contar con el apoyo de la administración. Es decir, ya estamos sentando las bases, ya se están conformando los mimbres de lo que iba a ser las actuaciones memorialistas a partir del año 2000, sustentadas sobre lo que a mí me gusta llamar, sobre esos soportes de la memoria, los familiares, la voluntad de las administraciones, los colaboradores externos y, por supuesto, también el personal técnico, el personal científico de especialistas en historia, en arqueología, en antropología. Y, como digo, con estos mimbres nos situamos en lo que podemos llamar, se ha llamado también como el inicio del siglo de la memoria, ¿no?, de ese año 2000, que es el punto de inflexión, como decía, en las actitudes memorialistas, pero desde el punto de vista de la memoria como movimiento social, cuando tiene lugar en la localidad de Priaranza del Bierzo, pues la recuperación de los cuerpos de 13 víctimas del franquismo, de la dictadura, de la sublevación, que fueron promovidas por los familiares, pero que supusieron el germen para lo que luego sería la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Una asociación que surge con un sustrato muy familiar, muy sentimental, pero que, claro, en el que pronto se empiezan a dar también, empiezan a aparecer y empiezan a reclamar su espacio diferentes sensibilidades políticas, porque, en definitiva, es también la oportunidad que tienen estos partidos que habían sido perseguidos, que habían sido ilegalizados, que habían sufrido en sus carnes
la represión, la oportunidad que tienen también para reivindicar su historia, su lucha y también su manual de resistencia frente al olvido. Evidentemente está claro que ese año 2000 trae cambios positivos de calado, porque hay un avance, hay un principio ya asentado de colaboración, pero había una carencia, o dos carencias mejor dicho, una carencia normativa y una carencia técnica. Necesitábamos saber qué, quién y cómo se llevarían a cabo estas políticas públicas de memoria ya asentadas. Bueno, pues para ese tiempo, y quizás es verdad que yo ya debiera haberme callado y estuviera hablando Pepe Romero por propia experiencia, por supuesto, pero me va a disculpar Pepe, pues para ese tiempo ya comenzaba a funcionar en Andalucía un embrionario desarrollo normativo orientado a establecer un primer intento de regulación técnica, administrativa, relacionada fundamentalmente con las actuaciones en fosas, como digo, desde el principio de colaboración entre las familias, las entidades memorialistas, las diferentes administraciones, la administración de la Junta de Andalucía y la participación, como decía, de este personal técnico profesional en historia, en antropología, en arqueología. El mensaje trasladado por los familiares desde el propio 1936 y el testigo recogido por sus descendientes en el periodo de la transición y en adelante, pues había llevado a que en Andalucía hubiéramos ido en vanguardia en el desarrollo de instrumentos que regularan la intervención arqueológica. Es decir, en Andalucía comienza a trabajarse, pero primando sobre todo lo que tienen que ser las intervenciones en fosas. Empiezan a desarrollarse diferentes normativas que al final van a confluir en esa creación de una unidad administrativa, una especie de oficina de atención a las víctimas del franquismo, y que finalmente sería el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, aquí con nosotros su primer director, que posteriormente fue redenominado como Dirección General de Memoria Democrática y que, como ya sabéis, hoy ha sido redenominada en nada. La Dirección General de Memoria Democrática, con el asalto de Moreno Bonilla al poder, pues quedó convertida en un barbecho, en un erial. Pero antes de esto sí que es cierto que Andalucía era puntera, se había adelantado al resto de comunidades en España, se había adelantado al propio gobierno de España, y que aprueba en 2007, como sabéis, su conocida Ley de Memoria Histórica, que controversia y consideraciones de la situ aparte, la verdad es que suponía por primera vez la voluntad de desarrollar una política de Estado para con la memoria. Ya sabéis que a partir del año 2012 el gobierno del PP lo paralizaría todo, y la llegada del PSOE de nuevo al gobierno central pues daría a la memoria, con una Secretaría de Estado dentro de un ministerio clave, pues un remozamiento, un nuevo impulso institucional en el que se encuentra ahora mismo, como digo, en colaboración con ayuntamientos más potentes o diputaciones donde existe esa sensibilidad política y donde existe esa voluntad para llevarla a cabo. Bueno, pues voy concluyendo. Entre el inicio de ese siglo de la memoria, que es el principio del siglo XXI, y hasta 2014, fecha en la que las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía ya se comenzaron a destinar, o una parte de ellas se comenzaron a destinar de manera específica a intervenciones en fosas, se habían desarrollado en la región unas 60 intervenciones en enterramientos ilegales vinculados a la guerra civil y a la posguerra, permitiendo la recuperación de en torno a unos 3.600 cuerpos de represaliados del franquismo, y entre las que encontramos pues casos muy señeros, como uno de los 3 que se ubican en el municipio gaditano del Bosque, que es la primera de las exhumaciones que se llevan a cabo con método científico tras la aprobación de la normativa técnica, y donde entre 2004 y 2005 pues fueron recuperadas entre 22 y 24 víctimas. La también gaditana de Grazalema, con 16 víctimas en 2008, la sevillana de Gerena, con 17, donde las víctimas eran, tanto en Grazalema como en Gerena, eran exclusivamente mujeres,
la cordobesa de Aguilar de la Frontera en el año 2010, que presentó además una gran complejidad técnica para la exhumación de 65 cuerpos, la gaditana del Cortijo del Marrufo, muy cerca de Jerez de la Frontera, y que supone el primer caso de colaboración a través de financiación privada para llevar a cabo las exhumaciones. Istán en el año 2012, Encinasola en el año 2014, que supuso para nosotros también un hito, pues fue la primera vez en la que se pudieron identificar la totalidad de las víctimas de una fosa. Y por supuesto pues la conclusión de la que hasta ahora es todavía la mayor fosa de Europa en periodo no de guerra que ha sido exhumada, que es la del cementerio de San Rafael, la fosa del cementerio de San Rafael, donde fueron recuperados los cuerpos de 2.840 personas de 4.000 que estaban registradas. Como sabéis, es casi de rabiosa actualidad, no hace mucho que se produjo la primera intervención, o la intervención de la primera de las fosas que están localizadas, que están denominadas en el cementerio de San Fernando de Sevilla, la fosa de Pico Reja, donde fueron recuperadas creo que fueron 1.780 víctimas, es decir, mucho más de lo que se esperaba en un principio, por lo que imaginaros cómo todavía tenemos una labor de documentación, una labor de investigación muy fuerte. Las diferencias entre las intervenciones que se dieron en estas diferentes fosas pues radicaban en la tipología y en el número de los represaliados, en las sinergias que pudieran establecerse en un momento concreto entre las administraciones, en las formas de financiación, en la forma en la que participaron los colectivos memorialistas, pero siempre tuvieron, insisto, esa piedra de toque que fueron los familiares, que intentaron dar a su familia, a sus deudos, intentaron dar un enterramiento digno e intentar en la medida de lo posible también recuperar sus nombres del olvido, ¿no? Y esa mirada de la víctima fue en la que el equipo dirigido por Javier Giraldi, en el que tuve la suerte de dirigir las intervenciones en fosas, pues constituyó su razón de ser entre el año 2015 y 2019, en que, como os digo, pues el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria en Andalucía, culpa de Moreno Bonilla, pues convirtieron nuestra región, como digo, en un erial, en un barbecho. Esto suponía un nuevo zarandeo al memorialismo a través del negacionismo, a través de esa mirada equidistante, a través de la desmemoria como política de memoria, porque la desmemoria también es una forma de hacer política de memoria, y a través de una irresponsabilidad política que volvía a dejar en la cuneta, nunca mejor dicho, a muchas víctimas. Cada vez parece quedar menos de esa resistencia. El inexorable paso del tiempo, la muerte de los familiares, de los descendientes directos, pues parece que cada vez pone más fácil esa intención, ese movimiento de hacer enterrar las pruebas o dejar enterradas las pruebas palpables de delito. Las administraciones que no adoptan medidas, el franquismo sociológico, esta equidistancia que es tan peligrosa como os digo, o la asimilación cada vez más, parece, y además cada vez más, lo que es más preocupante, entre una población joven de un revisionismo histórico, e incluso la desmovilización sentimental de generaciones posteriores, están haciendo el trabajo de memoria cada vez más complicada. Pero frente a este panorama desolador, las víctimas de la represión, esas víctimas subsidiarias, pues volvían a darnos las claves. Luis Vega penetraba cada día desde agosto de 1936 y con 7 años en el cementerio del municipio gaditano de Patena de Ribera, para buscar en cada fosa abierta, de las que teníamos abiertas, por los cuerpos de sus padres. Luis no tuvo suerte, pero volvió a ganar el relato, la víctima al olvido, cuando logró transmitir su historia, su memoria a su hijo, y su hijo al mismo tiempo a su nieto. Y nos decía Luis, ¿no? Esto es una obligación moral. ¿Qué podría hacer yo por mi padre? Por tomar el testigo, porque somos los nietos de los vencidos, pero no convencidos. Señalaba Luis Vega que él no quería venganza,
como igualmente no quería venganza Elena Fernández, de Puerto Real, hija de uno de los 185 asesinados y arrojados a la segunda mayor fosa, o a la que era hasta Picorrejo la segunda mayor fosa exhumada en Andalucía, que insiste en que yo no quiero venganza, solo encontrar a mi padre y enterrarlo, y ahí acabará mi lucha. Efectivamente no se trataba de venganza, no se trataba de revancha, no se trataba de lucro, solo se trataba de un acto de justicia, de cumplimiento de los derechos humanos más atávicos que nos contemplan, con las víctimas frente a los victimarios. Como insistía Ramón Delgado, que ya os lo he mencionado antes, sobrino nieto de la Modestita de Zalamea Real, y que recibía ese encargo moral de búsqueda y dignificación. Lo mismo que José María Arauz, sobrino de una de las víctimas de la fosa de San Fernando, en Cádiz, que afirmaba que cuando mi madre estaba en el hospital, muriéndose, me cogió de la mano y me dijo: no abandonen nunca la búsqueda de mi hermano. Y no he parado. José María paró porque falleció, pero antes de fallecer le metió un nuevo gol al olvido, transmitiendo ese empeño, esa obligación moral, ética, a sus descendientes. O Enrique Fernández, de la fosa de Puerto Real, que os acabo de mencionar, ¿no? Y que decía también que yo no reclamo nada, 4 huesos que podamos enterrar, mi madre me lo encargó y aquí estoy. Quiero añadir una anécdota preciosa, porque realmente muchas veces los familiares venían con la esperanza a las fosas, creyendo que era relativamente fácil poder llevar a cabo una identificación genética. Realmente la identificación genética es sumamente complicada. De hecho, lo más normal es que no se pueda establecer una identificación genética y que los genetistas del laboratorio, cuando se reúnen con los familiares, quizás de una manera extraoficial le pueden decir: sé que esos restos que están ahí son los de tu familiar, pero si no se da el 100% de coincidencia oficialmente, no te los puedo dar. Bueno, pues lejos de que se produjera en ellos, de que viéramos en ellos la desazón o la tristeza, lo que imperaba en ellos era el orgullo de que por encima de todo, y fueran quienes fueran, los que conformaban la fosa junto con sus familiares ya eran sus familiares también. Incluso en aquellos casos en los que se produjeron identificaciones genéticas, pues os digo sin exagerar que en el 99% de los casos, a pesar de ya estar localizados e individualizados y estar identificados, optaban porque volvieran a estar todos juntos, eso sí, en un enterramiento monumentalizado, en un enterramiento dignificado. Nos decía Luis también: dolor toda la vida, y me moriré con la pena de no poder decir a esos que me hicieron tanto daño: ¿qué agenciasteis? ¿Qué ganasteis con dejarme solo? Y otra víctima de Ovejo, en Córdoba, que nos decía: fijaros que me estoy enterando más en estos días de mi familia que en todo este tiempo atrás. Me cuentan ahora lo que tenían que haberme contado hace 60 años. Y esto enlaza también con un aspecto absolutamente fundamental, que es la necesidad de construir esa comisión de la verdad, ese relato histórico que nos identifique y que a todos nos haga sentir, digamos, resguardados bajo ese paraguas de la verdad histórica que es la memoria. Y nos decía Juan Manuel Fernández: mientras este país no cumpla los derechos humanos, no tendrá democracia completa. Exigimos justicia, no venganza. Dice un político que nos acordamos de nuestros muertos por subvenciones. Pues yo me he acordado de mi abuelo desde niño y me he acordado a través de las lágrimas de mi madre. Efectivamente, la memoria es mucho más que esto, como señalaba el filósofo Reyes Mate, y termino. Si hoy, después de tantos años, seguimos presentando estos relatos como novedades, es porque aquella estrategia de miedo y silencio funcionó. Y la sociedad debería entender que identificar a los desaparecidos y darles sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos, sino de piedad para los vivos. O lo que es lo mismo, todas las sociedades deben asumir su pasado más pronto que tarde si realmente quieren avanzar, porque los crímenes no prescriben y olvidarlos nos convierten a todos en cómplices. Bueno, pues esto es fundamental para las necesidades de una sociedad actual, ávida de conocer, de asimilar, de concienciar sobre la barbarie, de concienciarse para no repetirla y para la construcción de un futuro de una mayor
convivencia, de una mayor calidad democrática. Debemos seguir luchando en nuestra senda, en esta senda. Pero mientras tanto, como decía Julián Besteiro, quedémonos con los que no pudieron salvarse. Muchas gracias. No, decía que mi agradecimiento a los compañeros y a las compañeras de Carmona porque mantienen viva la memoria de Besteiro en este acto anual, al que venimos cuando podemos, y que yo creo que es muy digno de que lo agradezcamos todos los socialistas a la agrupación de Carmona. Además, en mi caso particular es que me permite reencontrarme cada año que vengo con algunos compañeros veteranos a los que hacía tiempo que no veía, ¿no? Y entonces eso también me es especialmente grato. Hoy, por ejemplo, me he vuelto a encontrar con Antonio Rodríguez Almodóvar, que hacía, aunque hemos hablado por teléfono, pero hacía algún tiempo que no nos veía, y he vuelto a ver a Miguel Ángel Pino, que hacía años que no coincidía con él, ¿no? Y que siempre es muy grato el reencontrarnos. El poner en valor la figura de Besteiro es poner en valor la figura de las víctimas. Dice el que fuera eminente psiquiatra y escritor Carlos Castilla del Pino que el testimonio, el recuerdo, el recuperar a las víctimas es lo que nos hace de verdad ser diferentes. Dice Castilla del Pino, el testimonio es una manera de seguir viviendo. Uno no muere del todo mientras reside en el recuerdo de los demás. Solo cuando estos han desaparecido, cuando los recuerdos han desaparecido y nadie nos recuerda, nos hemos muerto definitivamente. Dar testimonio como respuesta a aquel silencio forzoso es un requerimiento que en todo caso nace de uno mismo para sobrevivir en sus palabras, y es también una obligación moral, la de hacer saber a los demás lo que es el miedo, el dolor, el sufrimiento personal, que así pueden transferir a los que se fueron sin contarlo. Dar testimonio trasciende al momento en que se da, es algo que verdaderamente es una deuda que tenemos pendiente siempre con las víctimas. Hoy vamos a dar testimonio de la vida de Julián Besteiro y en él vamos a recordar, en Besteiro, vamos a recordar a tantos y a tantas que se fueron sin contarlo. Y vamos a hacerlo con un espíritu que es el que nos ha marcado la senda de nuestro trabajo en materia de recuperación de memoria a lo largo de todos estos años. El que nos transmitieron muchos cientos de hombres y mujeres que, como Julián Besteiro, dejaron su vida en el camino. Y yo eso lo concreto en el párrafo de una carta que le dirigió Ángel Carrasco Norlasco, fue el presidente, el último presidente de la UGT de Sevilla en la República. Durante la guerra fue mayor del Ejército Popular, del Ejército Republicano, después fue hecho prisionero al final de la guerra, recluido en la cárcel de Polién y asesinado allí, en la cárcel de Polién, en 1943. Y Ángel Carrasco le envió una semana antes, 2 semanas antes de que lo fusilaran, le envió una carta a su esposa y que un párrafo concreto os lo leo porque a mí personalmente, yo creo que a muchos de nosotros nos ha guiado en toda nuestra lucha. Dice Ángel Carrasco: yo no pido al modo clásico de los que salen para el piquete venganza. Seré un caído en la lucha, uno más. Vengadme de una forma, sabiendo rescatar para el pueblo que trabaja, para los niños,
para los hombres y mujeres del futuro una existencia digna, una moral limpia, una cultura clara y una patria que pueda llevar tal nombre. Esto lo decía Ángel Carrasco una semana antes de que lo asesinaran. Una semana antes de que lo asesinaran, nos decía que él no pedía venganza, que quería que lo vengáramos luchando por un mundo mejor. Ese es el gran legado que nos han dejado, el gran legado que nos dejaron, el gran legado que nos dejó Julián Besteiro y que nos había dejado Pablo Iglesias, el gran legado de los socialistas que dieron su vida, porque su vida, años de prisión, en fin, porque se consiguiera un mundo mejor. Dice, Antonio Machado escuchó 2 veces la voz de Pablo Iglesias. Todos lo conocemos, es muy conocido. Cuando Machado cuenta que siendo casi un niño, quizás en el Parque de Retiro, quizás un 1 de mayo, escuchó por primera vez la voz de Pablo Iglesias y nos dice, para mí, la voz de Pablo Iglesias tenía el timbre inconfundible de la verdad. Dice Machado, escuchaba a Pablo Iglesias y sabía que esa era la verdad, lo que Pablo Iglesias estaba transmitiendo. La segunda vez que Machado nos dice que escuchó la voz de Pablo Iglesias está recogida en un maravilloso artículo de María Zambrano sobre Pablo Iglesias. María Zambrano escribió un maravilloso artículo sobre Pablo Iglesias y sobre el valor de la palabra. Y ahí María Zambrano nos transmite que decía Machado, la segunda vez que oí su voz fue la tarde en que pedíamos la amnistía para los ilustres encarcelados de Cartagena. Los ilustres encarcelados que cumplían cadena perpetua en Cartagena, en el penal de Cartagena, eran Francisco Largo Caballero, Andrés Saborí, Daniel Anguiano y Julián Besteiro. Es decir, el comité de huelga de la huelga general de 1917. Aquí nos aparece la figura de Besteiro, nos aparece el intelectual, el catedrático, el hombre de letra, pero a la vez el hombre vinculado al movimiento obrero, el hombre que se sentía uno más en el conjunto de los trabajadores de España, el hombre que luego presidió las Cortes Constituyentes que dieron vida a la Constitución, que el artículo 1 de la Constitución de la República decía, España se proclama como una república de trabajadores de todas las clases. Él era uno de esos trabajadores de todas las clases. Y no solamente formó parte del comité de huelga del 17, es algo menos conocido, que fue el autor del manifiesto que se titulaba A los obreros y a la opinión pública, con el que se convocaba la huelga general. Sostiene el filósofo Reyes Mate, al que yo tuve la enorme fortuna de conocer y de quien pudiera trasladar una parte importante de su pensamiento en materia de la consideración de las víctimas en un sentido muy profundo. Reyes Mate dice que existen 2 clases de pasado. El pasado que se hace presente a través de la historia y el pasado ausente que pervive en la memoria. Pero sigue siendo el pasado. Y lo podemos contemplar gráficamente como una de esas esculturas de Chillida, uno de esos grupos esculturales de Chillida, donde hay una parte que es pétrea, que es volumen, y otra parte que son huecos.
Lo pétreo puede ser la historia. Los huecos puede ser la memoria, es la memoria. Y el pasado no se entiende sin lo uno y sin lo otro. Por tanto, dar testimonio del pasado me parece que es absolutamente fundamental. Y como enseguida veremos, es algo que trasciende, que nos trasciende a nosotros, que está mucho más allá de nosotros. Lo que hemos dado en llamar la recuperación de la memoria histórica es sobre todo y por encima de todo una exigencia de justicia moral. Fijaos que en el lenguaje habitual, en el lenguaje que todos usamos todos los días, muchas veces nos referimos a que por fin se ha hecho justicia. Y decimos por fin se ha hecho justicia cuando se castiga al culpable. Se ha castigado al culpable de un delito, de una violación, de un crimen, de una... identificamos que se hace justicia cuando se castiga al culpable. Sin embargo, esa justicia, que es la justicia retributiva y que es fundamental para que una sociedad pueda funcionar, no es la justicia de la que estamos hablando, no es la justicia de la que yo estoy hablando. De la que yo estoy hablando es la justicia moral. La justicia que nos habla Primo Levi, que como bien sabéis, sobrevivió al Holocausto, pero no sobrevivió a escribir si esto es un hombre, si esto es un hombre, y que al término del libro nos dice, ahora los jueces son ustedes. Y claro, los jueces, el lector no puede ser juez, el lector no puede juzgar, no puede castigar a los criminales nazis. ¿A qué justicia se refiere Primo Levi? A esta justicia. La memoria moral no es cualquier memoria, sino la que se refiere a las víctimas. La memoria como justicia de las víctimas. A mí me cupo, el presidente Chávez me llamó y me dijo que quería que yo me encargara de poner en marcha en la Junta de Andalucía una unidad, una oficina que se encargara de trabajar en la recuperación de la memoria. Cuando yo era ya comisario de la memoria y tenía relación con asociaciones memorialistas, vino a verme Paco Espinosa, un hombre de Málaga, comunista, que ya murió, y era presidente de una asociación memorialista de Málaga, y vino a hablar conmigo. En Málaga se dio una circunstancia que no se dio en Sevilla. En Málaga el golpe de Estado no triunfó y entraron el ejército de Franco y el ejército de Mussolini, tropas italianas del ejército regular de Mussolini, entraron en Málaga en febrero de 1937. En febrero de 1937 Málaga sufrió una represión atroz. Es muy conocido el bombardeo de la carretera Málaga-Almería, muy conocido. Ahora cuando vemos los bombardeos de Gaza, pues eso ocurrió en la carretera Málaga-Almería en el año 37. Ahí bombardearon desde los barcos, desde los aviones, bombardearon la carretera y mataron a miles de personas. Lo cuenta Norman Bethune, fue un médico canadiense que vino a España a poner en marcha unos bancos de sangre en el ejército republicano y que llegando a Almería, pues le dijeron que estaba pasando esto y vino con una ambulancia y se llevó a muchos niños. Pudo rescatar de la carretera Málaga-Almería muchos niños. Recuerdo que en Málaga, en la carretera del Palo, se hizo un monumento y se le rotuló como Paseo de los Canadienses. Paseo de los Canadienses en memoria de Norman Bethune, y yo coincidí allí con el embajador de Canadá y pudimos tener una conversación muy interesante acerca del papel de Norman Bethune.
Paralelamente a que estaba ocurriendo a esto, dentro de la ciudad, fusilaron a unos 4.000 hombres que fueron enterrados en las fosas comunes en el cementerio de San Rafael. Con el tiempo, el ayuntamiento construyó un cementerio nuevo. Se sumaron tumbas y nichos para su correspondiente traslado, y eso que había sido un cementerio se convirtió en un solar abandonado que se fue degenerando, y aquello era un tremendo basurero. Pero debajo de aquellas basuras estaban los restos, en 2 fosas comunes, los restos de 4.000, estimamos que podían ser alrededor de 4.000 fusilados del 37. Cuando yo con este hombre que os digo fui allí a ver el cementerio, a ver aquello, en qué condiciones estaba y qué hacía y qué había y qué se podía hacer, había una mujer en la puerta del cementerio, una mujer mayor, que con toda humildad y una enorme tristeza me dijo: haga usted algo. A mi padre lo trajeron aquí como un cordero y ahora lo tienen como un cerdo. Lo llevaron como un cordero cuando lo fusilaron y lo llevaron allí, y ahora estaba como un cerdo entre basura. Aquellas palabras de verdad que se me quedaron grabadas a fuego, no se me olvidan, nunca se me han olvidado, y nunca podré olvidar la cara de aquella mujer. Entendí de manera directa, como se entienden las cosas desde el cerebro y desde el corazón, que aquella mujer lo que me transmitía es que ella quería pasar página, pero que antes de pasar página tenía que leerla. Si no se puede pasar página si no se ha leído la página. Y ella, en su forma, con triste y humilde, me estaba diciendo eso. Ahí, afortunadamente, pudimos poner en marcha un proyecto, ya nos lo ha explicado antes el compañero, en el que 2 administraciones de signo político distinto, o sea, la Junta de Andalucía, que era socialista, y el Ayuntamiento de Málaga, que era del PP, y la Universidad de Málaga, pudimos hacer un convenio para que 240 jóvenes universitarios, dirigidos por profesores de la Universidad de Málaga, pudieran hacer un trabajo de exhumación de los restos. Y ahí se da esa circunstancia que antes nos han explicado. Los restos, una vez identificado y delimitado donde estaba la fosa, que fue un trabajo muy difícil, pero los restos era imposible de identificar genéticamente a quién correspondían. Pero lo importante, lo verdaderamente importante, no era tanto que estos restos fueran de Juan y estos fueran de José, sino que los restos de Juan y los restos de José tuvieran una sepultura digna y que su familia pudieran ir allí a pasar el duelo, a llevar unas flores. Y tuvimos muchas reuniones con los familiares y todos aceptaron que efectivamente, tal como se fueron exhumando, se fueron llevando en unos pequeños ataúdes y al final eso se configuró como un gran monumento funerario en forma de pirámide, que están todos los nombres de los que están allí enterrados. No sabemos si Juan está aquí y José está aquí o al revés, pero sabemos que están allí. Sus familias saben que están allí, que es lo verdaderamente importante. Y aquí hago un pequeño paréntesis, de verdad, no para llamar la atención de nada, ni para poner, ni hacer ninguna crítica, ni nada, sino para que tomemos conciencia de que este tema no puede ser un tema sujeto, este asunto de la recuperación de la memoria, este asunto de la memoria moral de las víctimas, no puede estar al socaire de la política cotidiana. Recuerdo que, insisto, en el ayuntamiento gobernaba el Partido Popular
Y algunos compañeros, compañeras nuestros, ponían el énfasis en que una actuación de esta naturaleza le iba a dar votos al Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Y ahí me tuve que esforzar. Es decir, mira, te puedes pelear con el ayuntamiento porque no se encienden las farolas, porque no funciona el alcantarillado, porque por 1000 cosas, pero por las víctimas no. Por las víctimas no, las víctimas están por encima de ti, de mí, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, están por encima de todo, ¿no? Hay una, desde que terminó la guerra civil, desde que terminó la guerra de España, son muchos los ejemplos que han puesto blanco sobre negro la enorme represión que se desarrolló contra los republicanos españoles. Hay, claro, no podemos referirnos a todos porque es imposible, es inconmensurable, pero hay algunos que para mí tienen un significado muy especial. Por ejemplo, el 24 de agosto de 1940, había recién terminada la guerra, un tren con 927 refugiados españoles salía de la estación de Angulema, en la región francesa de la Charente, y 4 días más tarde llegaron al cementerio de Mauthausen, en Austria. Yo he estado 2 veces en Mauthausen, en el campo de Mauthausen. Una vez que el convoy llegó a Mauthausen, los soldados alemanes hicieron que bajaran los varones mayores de 13 años. Y a las mujeres y a los niños más pequeños los devolvieron. Y a los varones mayores de 13 años los ingresaron en el campo. Eran 470. De los 470, 409 murieron en el campo. De esos primeros del convoy de Angulema, que fue el primer convoy que llegó a un campo de concentración nazi, mucho antes de que empezaran a llevar a judíos que fueron víctimas del Holocausto, 470 republicanos españoles fueron trasladados en un convoy, en el convoy de Angulema. En los meses siguientes siguieron llegando gente, españoles, a Mauthausen, y en total fueron alrededor de 9.000, de los que unos 1.500 eran andaluces. Yo he podido conocer, a algún superviviente de Mauthausen. Mauthausen era un campo de terror. Cuando fue liberado en mayo de 1945 por una columna del ejército norteamericano, liberó Mauthausen, y Mauthausen había sido construido con piedras de la cantera de Mauthausen, de la cantera donde hacían trabajo forzado los prisioneros de Mauthausen, y encima de la puerta principal de la fortaleza de aquella de Mauthausen, cuando llegaron los americanos, se encontraron una pancarta escrita en castellano que decía: los antifascistas españoles saludamos a las tropas de liberación. La habían escrito los supervivientes de aquel horror, que nunca dejaron de luchar por su libertad, libertad que es la libertad de todos nosotros. El presidente Rodríguez Zapatero estuvo en Mauthausen en 2005, en el 60 aniversario de la liberación del campo. En el 60 aniversario de la liberación del campo, yo era comisario de la memoria en Andalucía,
y hicimos un trabajo para hacer una conmemoración de las conmemoraciones. Todos los años se hacía un acto en Mauthausen donde los supervivientes que iban quedando, que cada vez eran menos, claro, salían del campo presididos por una bandera de su nación. Delante iba una bandera de su nación y ellos salían del campo al encuentro de la columna del ejército americano. Cada año eso se repetía. Cada año los supervivientes españoles salían detrás de una bandera de la República Española, que era su bandera cuando ellos fueron hechos prisioneros y cuando ellos estuvieron allí. Fijaos hasta qué punto. No me quiero extender porque yo de esto me llevaría hablando, pero hasta qué punto algunos de estos supervivientes me decían, es que cuando el campo se liberó, cada país reclamó a sus supervivientes, los húngaros, los rusos, los británicos, los holandeses, cada nación recuperó a sus supervivientes. Franco no reclamó a los supervivientes españoles, de manera que los supervivientes españoles estuvieron durante 2 meses y medio, casi 3 meses sin patria. No tenían dónde ir, no sabían a dónde ir, hasta que se hizo cargo de ellos el Estado francés, porque habían sido hechos prisioneros en territorio francés. Y en Mauthausen, en la explanada de delante de Mauthausen, hay monumentos a los supervivientes, a los prisioneros de los distintos países, húngaros, rusos, polacos, españoles. Cada uno de esos territorios, cada uno de esos terrenos tiene simbólicamente el carácter de suelo del país del que eran ellos, como pasa con un consulado o como pasa con una embajada, que es territorio, pero el monumento a los españoles está sobre territorio francés. Esa es una tremenda, un segundo sufrimiento para ellos. Pero ¿qué conseguimos con la visita del presidente Rodríguez Zapatero? Que, por cierto, el desfile detrás de la bandera lo resolvimos. Iba el presidente del gobierno de España, y la bandera de España ahora es la bandera de la Constitución que nos dimos en 1978, no es la bandera de la República. Pero entonces propusimos y se nos aceptó por los supervivientes del campo con entusiasmo que se pusieran las dos banderas juntas. Y Rodríguez Zapatero encabezó la delegación española que salía al encuentro de los británicos, de los americanos. Esa es la justicia moral. Esa es la justicia moral que se hizo con las víctimas de Mauthausen. Fue allí el presidente del gobierno de España a decir: aquí está el presidente del gobierno elegido democráticamente en España a haceros justicia. Cuando las tropas aliadas llegaron a las puertas de París para liberar a París del terror nazi, después terminando la guerra, la columna Leclerc, que era la columna que encabezaba, aunque París lo liberó el ejército americano y los británicos, pero simbólicamente una columna del ejército de la Francia Libre, del ejército que encabezaba de Gaulle, una columna que mandaba el general Leclerc, encabezaba esa liberación. Y delante de esa columna, delante de la columna Leclerc, los primeros que entraron en París eran tanquistas, tanques. Y sabéis, en cada tanque de eso ponía Belchite, Jarama, eran combatientes del ejército republicano que se habían incorporado a la resistencia en Francia y al ejército libre francés, y que entraron en París, encabezando a la famosa novena, que es la compañía
de los tanquistas españoles que encabezaban la liberación de París. Anne Hidalgo, que es una socialista francesa, bueno, francesa es española, en realidad nació en España, es gaditana, pero es la alcaldesa de París, hizo también un ejercicio de justicia moral con ellos, descubriendo una placa en su memoria. No puedo dejar de referirme a Tomás Centeno, que era el presidente de la UGT en 1953. En 1953 es un año clave, es un año fundamental para el socialismo en España. La comisión ejecutiva de la UGT fue detenida, todos cayeron todos. Tomás Centeno fue asesinado en la Dirección General de Seguridad, aunque ellos lo presentaron como un suicidio. Pero fue un asesinato, decían que se había suicidado con los flejes de un colchón, de un somier. Era mentira. Lo asesinaron y lo tiraron por una ventana, igual que tiraron a Enrique Ruano en el año 69, que era un estudiante del Felipe, del Frente de Liberación Popular, y que lo mataron en el 69 tirándolo por una ventana también. Asesinaron a Tomás Centeno. Hasta 6 comisiones ejecutivas de la UGT y del Partido Socialista coincidieron en prisión, estaban juntas en prisión. Se elegía una comisión ejecutiva, los detenían, los encarcelaban, los torturaban, se elegía otra, los volvían hasta 6. Y entonces ya, en el año 53, después del asesinato de Centeno, fue cuando se decidió que la dirección pasaría al exterior, pasaría a Toulouse, y ya estuvieron en Toulouse, ¿no? En todo este tiempo, miles de hombres y mujeres fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. En rescatar sus cuerpos, transformar las fosas del horror en lugares de memoria, no es una cuestión política, es una cuestión de justicia moral. El año próximo, el año que viene, el año 2025, vamos a conmemorar el centenario de la muerte de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, como bien sabéis, murió el 9 de diciembre de 1925 y el año que viene conmemoraremos el centenario de su muerte. Para todos los socialistas, estemos donde estemos, en las agrupaciones del partido, en los sindicatos de la UGT, en las empresas, en la universidad, en las asociaciones, estemos donde estemos, 2025, para todos los socialistas, en las instituciones, en los ayuntamientos, en las diputaciones, deberá ser el año de Pablo Iglesias. Julián Besteiro, estamos aquí conmemorando el 84 aniversario de su muerte en la cárcel de Carmona. Sentía verdadera devoción por el abuelo. Sentía devoción para Julián Besteiro. Pablo Iglesias era una persona infinita. De hecho, en el discurso de investidura, en el discurso de toma de posesión de la presidencia de las Cortes Constituyentes en 1931, en ese discurso, Julián Besteiro cita a don Francisco Giner de los Ríos y a Pablo Iglesias. Don Francisco Giner de los Ríos era su maestro, fue su maestro en la Institución Libre de Enseñanza, y Pablo Iglesias fue su maestro en la Casa del Pueblo. No se trata de poner al mismo nivel la Institución Libre de Enseñanza y las Casas del Pueblo, de ninguna forma, pero la Institución Libre de Enseñanza fue una institución fundamental, clave, en el último tercio del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, o en los primeros años
los primeros decenios del siglo XX. Las casas del pueblo fueron una institución fundamental también. Fue una institución. Muchos hombres y mujeres aprendieron a leer y a escribir en las casas del pueblo. Ahora identificamos la Casa del Pueblo como la sede del partido o la sede de la UGT, pero trascendía a eso. La Casa del Pueblo, que se inauguró en Madrid el 28 de enero de 1908 y que la presidía Antonio García Quejido, tenía una biblioteca con más de 5.000 volúmenes. La Casa del Pueblo. Y Besteiro tenía cita a Pablo Iglesias y a Giner de los Ríos. Y ahí esto me trae a la memoria una cita que hace a cómo se refiere a ellos dos don José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que también tenía una devoción por Pablo Iglesias y se fue acercando al partido, y Ortega y Gasset se refería a Giner de los Ríos y a Pablo Iglesias como los dos santos laicos. Se refería a ellos dos como santos laicos. Vamos a tener la oportunidad el año que viene, y yo os sugiero a los compañeros de Carmona que el acto que con tanto venís manteniendo todos los años de conmemorar la memoria de Besteiro, el año que viene lo dediquéis, el año 2025, lo dediquéis a Besteiro y Pablo Iglesias. Es decir, que pongamos en Carmona, en este sitio en donde vosotros estiméis, pongamos codo con codo, cara a cara, la figura de Besteiro y de Pablo Iglesias. Porque dice Besteiro, y quiero terminar porque si no os voy a cansar mucho, y es una cosa que tenemos los viejos, pero bueno, como aquí ya vemos más viejos, tampoco me parece, en fin, nunca nos parece que siempre nos parece que tenemos que seguir, ¿no? Pero bueno, voy a terminar a concluir con una, porque además estos tiempos tan difíciles y tan complicados que nos ha tocado vivir, que son difíciles y son complicados, pero bueno, también hemos vivido otros tiempos muy difíciles y complicados, esto de que a algunos, a mí al menos se me escapa. Sé que es muy importante todo esto de las redes sociales y todo esto es muy importante, pero creo que tenemos que acercarnos a la figura de Besteiro. Tenemos que leer marxismo y antimarxismo, por ejemplo, y tenemos que acercarnos a su legado. Y dice Besteiro: yo no quiero ser dictador de nadie. Lo dijo en una escuela de verano del partido en 1933. Dice: yo no quiero ser dictador de nadie, ni que nadie me obedezca ciegamente, pero tampoco quiero sufrir la dictadura de nadie. Por eso somos socialistas. Por eso lo he sido siempre. Por eso lo seguiré siendo. Julián Besteiro. Socialista. Nada más y nada menos que socialista. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que tuvo el último por razón de edad, ninguna otra. Soy incluso mayor que Pepe. Bueno, quiero pedir disculpas al secretario general del partido en Carmona porque me he adherido espontáneamente a esta mesa. Yo sé que no le iba a importar, pero no estaba previsto. Lo que pasa es que desde que me llamó Rosalía cruzó mi mente la idea fulgurante de que yo quería contar algo aquí hoy, ¿no? Algo que ya empecé a contar un poco cuando me dieron el premio Julián Besteiro. Yo es que tengo sobre mí
sobre mi orgullo, pues ser un premio Julián Besteiro del 2015 por las artes y las letras. Bueno, yo tengo más que agradecimiento, ¿no? Y mostrarlo siempre que puedo, ¿no? Porque para mí es la mayor distinción que he recibido en mi trayectoria como escritor. Y me vino un poco, pues, cual dádiva caída, que diría el poeta, ¿no? No me lo esperaba y fue maravilloso, ¿eh? Quede dicho porque me gusta decirlo y porque me siento muy feliz diciéndolo. Bueno, yo creo que iba a contar muy brevemente, lo voy a hacer, porque en el discurso que hice, o pequeña disertación, cuando me dieron el premio aquí en el Teatro Cerezo, algo conté, pero me quedé con muchas cosas en el tintero. Digo, pues los voy a contar hoy. Porque yo tuve la suerte de conocer todavía en pie en la cárcel de Besteiro. Y tengo una memoria muy viva de esa visión, ¿no? Paseábamos por Carmona, como hacíamos otras veces, un grupo de amigos que veníamos a Carmona porque entre ellos estaba Paco Díaz Velázquez, que vivía entre Sevilla y Carmona. Tenía una finca ahí y veníamos muchas noches a pasarla aquí. Nos gustó siempre pasar por Carmona. Esto no es como que le dé yo a la gente de Carmona, porque para mí Carmona forma parte también de mi vida, desde entonces. Y una de esas noches, creo, no tengo claro si fue el 71, 72, por ahí, ¿no? Pues dando vueltas por Carmona, de pronto pasamos por un palacete que parecía muy degradado. Entonces había muchos palacios de Carmona ya bastante degradados, ¿eh? Luego se han ido recuperando y Carmona hoy es una ciudad que tiene un patrimonio espléndido, ¿no? Hay que decir a la gente que venga a Carmona, porque si no vienes a Carmona no te enteras de nada, ¿eh? De lo que es realmente Andalucía. La mezcla esa de palacios y de gente rica y de gente menos rica y de gente de renta muy baja todavía hoy, ¿no? Bueno, dicho sea, esto no estaba previsto, pero ahí queda dicho. Bueno, en ese día vivimos esa especie de caserón allí que no sabíamos qué era, porque de los otros más o menos teníamos noticias, ¿esto qué será? Y había un timbre, y con la osadía propia de la poca edad, dijimos, pues vamos a tocarlo. Y tocamos el timbre y al cabo de un rato se oyeron unos cerrojos. Madre mía, ¿esto qué será? Salió un hombre con un medio uniforme, una cosa muy rara. ¿Qué queréis? No, usted no queremos nada, queríamos saber esto qué es. Está en la cárcel. Ah, la cárcel de Carmona. Sí, la misma donde murió Julián Besteiro. Aquel hombre, él nos abrió un mundo completamente desconocido. Caramba, sabíamos que Julián Besteiro había muerto en Carmona, en la cárcel, pero que fuera a aquel sitio. ¿Y queréis verla? Hombre, claro. Y allí pasamos, éramos 4 o 5, y este hombre que era carcelero nos enseñó la cárcel de arriba abajo, y sobre todo la parte de abajo. Bueno, la parte de arriba se decía, y luego lo contaría, que al final Besteiro murió arriba, no en el semisótano donde estaban las cárceles, los calabozos. Eso no está verificado. Se dice que sí, porque ya en los últimos momentos la mujer pidió que lo subieran arriba porque estaba muy mal, y abajo era imposible. Bueno, no debería, que la madre. Lolita Cebeiro no quiso, que hizo por todo lo posible porque lo subieran arriba. Parece que fue así. Y murió en una cama. Pero lo que nosotros vimos, dice el hombre, ahí, este era el sitio de don Julián Besteiro. El hombre le hablaba con cierto respeto, decía, porque bueno, era un hombre no muy mayor y tenía memoria y recordaba las cosas. Y aquí, y no era un calabozo, era un salón corrido que no tenía separación, sino lo que había eran polletes de mampostería, más o menos de esta altura, que servía de todo, de mesa, de cama, para comer, para dormir, para sentarse, de asiento, todo se hacía en esos polletes.
y eran unos cuantos que estaban por allí y no había realmente rejas que distinguían unos de otros, sino que estaban todos allí. Y bueno, nos conmovió mucho de ver y dice, no, yo creo que era este el sitio que eligió don Julián. Ah, muy bien. Y como era, dice, bueno, aquí no hay nadie ahora, en aquel momento no había ningún preso, por eso pudimos ver la cárcel de arriba abajo. En la cárcel donde luego por allí pasaron muchos más presos políticos, ¿no? Pasó la columna que me la ha recordado hace un momento, no sé qué, un compañero, que por allí pasaron también los mineros de Río Tinto, los que engañaron en la Pañoleta y los masacraron de mala manera, y los que sobrevivieron los trajeron aquí a la cárcel. Bueno, aquí hacía la vida don Julián y había un jergón, tenía un jergón como no sé si era de paja o de borra, un material de la época, ¿no? Que lo enrollaba durante el día y ahí pues leía, estaba curioso y no escribía. Las cartas por visto sí se las permitían, pero solo el tiempo de poder escribirlas, no más. Es decir, y Julián Besteiro siempre quiso tener pluma y papel abundante para escribir. Y en el último momento, cuando ya estaba agonizando, le hizo a su mujer un gesto, le dijo que quería escribir. Nos quedamos sin el testamento de Besteiro, que lo hubiera escrito seguramente en Carmona, no se lo permitieron. Bueno, aquello fue una experiencia, en fin, muy sobrecogedora, ¿no? El hombre pues nos estuvo explicando más cosas, cómo funcionaba aquello, y quedamos con la cosa de no haber hecho fotos, de no saber, y con el tiempo yo un día se lo conté a Felipe, y le dije, Felipe, hemos estado en Carmona. Dice, ay, hay que ir a Carmona a hacer la foto, por favor, cuanto antes, que fue demorando. Quedó al cargo de Pablo Juliá, que era el fotógrafo del partido, ¿no? Un gran fotógrafo además, y se fue pasando el tiempo esperando que coordináramos la avenida a Carmona. Cuando nos enteramos y quisimos venir, ya habían derribado la cárcel. Y queda pues una placita allí, ¿no? Que bueno, que no es más que el lugar, pero fue verdaderamente, bueno, la experiencia no hace falta explicarla, ¿no? Yo escribí un artículo sobre eso en el 76, en una revista que se llamaba, ya desapareció, se llamaba Tierras del Sur, una revista, un semanario que había fundado el cura Javier. Era más grande, ¿no? Era el doble, pero en fin, para la fotocopia. Ahora os dejaré una copia si queréis. En el año 76, el 27 de septiembre, justo del año 76, apareció este artículo mío en esa revista. Y en ese artículo yo recojo la experiencia muy reciente entonces de haber venido a Carmona a preguntar por quiénes habían convivido con Besteiro, quiénes habían conocido a Besteiro en la cárcel. Y me encontré con varias personas con las que pude hablar y me contaron unos testimonios muy interesantes, ¿no? Uno de ellos fue una persona a la que yo conocía porque habíamos sido compañeros en el instituto y él había sido alcalde de Carmona, don Pedro Valverde, que estáis aquí, hacéis así, ¿no? Porque había sido alcalde franquista, pero a él no le gustaba que se lo recordaran, porque él no tuvo buena experiencia de aquello, pero en fin, era la verdad. Él mantenía su carácter un poco de hidalgo, de ciudad, en fin. Era una persona agradable y con la que se parlamentaba muy bien. Y entre las cosas que me contó él, decía, parece que lo estoy viendo, dice. A ver si lo encuentro ahora. Bueno, lo que dice es que lo recuerda paseando por el patio de la cárcel. Bueno, la parte de arriba era el patio y algunas habitaciones anejas, ¿no?, al patio, entre ellas la de la prisión, la del administrador del carcelero, ¿no?
Dice, lo veía paseando con su sombrilla, dice, ya muy descolorida por el tiempo, leyendo y paseando con su sombrilla. Esa es la imagen que tenía Pedro Valverde de don Julián Besteiro, porque él era muy joven. No sé por qué entró a la cárcel y lo vio. Dice que lo vio más de una vez. Por lo visto había una cierta convocatoria natural en Carmona de si era posible ir a ver a don Julián, cosa que no resultaba nada fácil, porque ni la propia esposa de Besteiro pudo visitarlo en el semisótano, que era donde estaba todo, sino que siempre tuvo que ser arriba, en la primera planta, por una concesión particular. Bueno, allí encontré a Paquita Belloso, que era la hija de la recadera de entonces, se llamaba, ¿cómo se iba a llamar? En Carmona. Oh, gracias. No sé el apellido porque o no lo noté o no, la hija no me lo dijo, no me acuerdo. Pero Paquita Belloso se acordaba muy bien de él. Era muy niña cuando su madre le traía los recados a los presos. De comer, de lo que fuera, ¿no? Y ahí venía todos los días a la cárcel y traía los recados de los presos. Bueno. Y entonces le pregunté, lo que sí sabemos, le pregunté, ¿cómo se llamaba don Pedro con los curas vascos? Porque sabéis que estuvo un tiempo con los curas vascos aquí. Y dije, muy mal, decía ella, muy mal. A los curas no los aguantaba porque querían catequizarlos. Pero se hizo muy amigo del entonces arcipreste de Carmona, don Juan María Coronel Gómez, y charlaban muy a menudo. El arcipreste solía interceder por los presos y se sabe que en cierta ocasión tuvo que salir corriendo del despacho de Queipo de Llano. Fue a interceder a Sevilla y tuvo que salir corriendo de allí porque, bueno, está claro, ¿no? Pero Besteiro y don Pedro, el propio gobierno parece que lo intentó sacarlo de la cárcel, pregunté yo. Sí, debido a la presión internacional, me dijo Pedro Valverde. Es que él no quiso aceptar la libertad. Se apresura a intervenir Paquita. Esto era un diálogo entre 3 o 4 personas. Si no salían también los curas, que la condición para salir en libertad era que los curas también salieran, a pesar de que se llevaba muy mal con ellos. Y venían y le decían, me han salido 3 años y un día, decía un cura. Y al siguiente decía otro, o 5 años y un día. Y él decía, con mucha capacidad, y el día. Y el día, decía Besteiro. Bueno, sabía de sobra lo que significaba, ¿no? Era la manera de no acortar de determinadas parcelas de la condena, ¿no? La mujer imita hasta el movimiento de cabeza que hiciera el gestor de la paz, el que pudo haber salido de España como tantos otros y no quiso, esto ya es mío, ¿no? De mi cosecha, para que no pareciera que la República no tenía quien diese la cara por ella. Esa es mi interpretación, que no sé si Pepe estará de acuerdo conmigo. Supongo que sí. Bien, luego conocí... bueno, Paquita me dijo más cosas. Dice, la ropa se la lavaban las hermanas de la Cruz. Por lo visto, es una institución muy querida también en Carmona. Por cierto, que cuando murió ella, cubrió el féretro de rosas blancas. Eso tal como me lo dijo, yo lo transcribí. Y plantaron un rosal al pie de la tumba, como a Besteiro lo trasladaron después al cementerio de Madrid, pues no se sabe nada de ese rosal, ¿no? Bien. Y por fin, y luego conocí a Manuel Pérez, que era el sepulturero, que era la persona que más directamente tenía noticia y había visto a Besteiro, aunque ya en el momento final. Y Manuel, le pregunto, ¿usted intervino en el entierro
de don Julián Besteiro. Dice, yo, y lo llevé aquí, sobre mi hombro. Habían muerto por la mañana, sigue hablando Manuel Gómez Colorado, que se llamaba, y lo llevamos en las andas de la Hermandad del Rosario. Lo acompañaban el médico don Miguel Acal y el arcipreste don Juan Coronel. El alcalde don Manuel Villa Baena fue al día siguiente al depósito. Lo estuvimos velando los 4 hombres y yo, su mujer y un sobrino. Bueno, más tarde, en el año 60, los restos fueron exhumados del cementerio civil, hoy casi inexistente, y trasladados a Madrid, pero la imagen del hombre, del socialista insobornablemente honrado, no se irá nunca de Carmona. Entre las piedras del derribo de la cárcel han empezado a crecer una hierba menuda que seguramente se hará grande y provechosa. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando este acto, yo quiero agradecerles enormemente a los 3, Miguel Ángel, a Pepe, a Antonio. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo, vuestro conocimiento y vuestra pasión. Yo soy una persona a la que desde siempre le ha encantado aprender y de hecho hoy en este tema he aprendido, vamos, estoy abrumado. Y lo más importante, no solo he aprendido con el cerebro, sino que he aprendido con el corazón cuando os escucho. En nombre, seguramente, de todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarnos vuestro tiempo y por recordar. Nosotros lo hacemos porque es muy emotivo para nosotros y lo llevamos en el nombre de la agrupación, a Julián Besteiro. Y muestra de ese agradecimiento, hemos preparado un obsequio que queremos haceros entrega y os daremos ahora. También quiero agradecer a mis 3 compañeros, a Mancio Suárez, Manu Prieto, porque han formado parte de la comisión organizadora de este acto, y sobre todo a mi compañero Juan Antonio Gago, porque él nos ha enseñado a los 3, él es maestro, y ha hecho en este caso de maestro con nosotros y nos ha enseñado cómo preparar un acto, porque somos gente que estamos, en este caso es el primer acto que preparamos de esta envergadura, era una responsabilidad muy grande para nosotros, lo hemos hecho con mucho cariño, hemos tenido el inmenso placer de contar que nos lo ha puesto todo mucho más fácil con estas 3 personas y por eso os agradezco también vuestra presencia, que hayáis estado aquí con nosotros. Para terminar ya, simplemente deciros que mañana a las 11 iremos al cementerio para depositar allí el ramo que podéis ver delante, a Julián Besteiro y todos los que fueron fusilados y que tenemos aquí el recuerdo en el cementerio. Y también deciros que ahora me gustaría que todos, cuando saliéramos, ahí en el patio, que es un lugar, para mí me encanta, es el patio de esta Casa Palacio, que nos hiciéramos una foto de todos los que hemos estado aquí. Muchas gracias a todos y todas por vuestra asistencia y de nuevo, os digo, a los 3, estoy enormemente agradecido y me llevo hoy de aquí, yo que soy de ciencias, soy matemático, el cerebro llevo lleno, que me encanta, pero el corazón también. Muchísimas gracias a los 3.